ahora vamos a conocer detalles del interrogatorio a Santiago Martín Rivas que se está realizando en el penal Sarita Colonia del Callao. Para eso nos comunicamos con nuestro compañero Ronald Díaz. Ronald, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Como tú has indicado, nos encontramos en el penal Sarita Colonia, hasta donde ha llegado la subcomisión que investiga las denuncias constitucionales sobre el prófugo expresidente Alberto Fujimori, a raíz de los diversos delitos de lesa humanidad en los que ha sido comprometido. La comisión que preside el congresista Luis Guerrero ha llegado para tomar la manifestación en calidad de testigo del mayor en situación de retiro, Santiago Martín Rivas. Él en un primer momento manifestó su buena disposición a conversar con las autoridades y además, algo que sorprendió a todos, fue que solicitó una conferencia de prensa luego de dar su manifestación ante esta subcomisión. Vemos que esto va a ser imposible puesto que se encuentra en calidad de detenido y no tendría este beneficio. Para mayor información vamos a entrar en detalles con la información. Sí, Ronald. Sí, Paola. El señor Santiago Martín Rivas también ha dicho que él no conoció a Fujimori ni al ex asesor Vladimiro Montesinos. Así es, ha negado esta información, dice que todo ha sido una manipulación mediática, con lo calificado, que nunca rindió resultados ante Alberto Fujimori y ante Vladimiro Montesinos y que nunca recibió órdenes de estos personajes. Vamos a escuchar lo que refirió en tal sentido el mayor en situación de retiro, Santiago Martín Rivas. En todas las declaraciones públicas o judiciales que ha realizado el señor Salazar Monroe, el señor general Salazar Monroe, ha manifestado de que yo nunca he sido efectivo del SIN. En mi legajo personal, usted lo debe haber leído, nunca he trabajado un solo día en el SIN. En los cuadros de asignación de personal de esa institución, nunca he figurado como trabajador o como oficial, ni como destacado, ni siquiera como comisionado. En las diferentes preguntas que se le ha hecho a lo largo de todo este proceso investigatorio, tanto a los secretarios o secretarias del señor Montesinos, en todo momento han manifestado de que no me conocen o que nunca me han visto por ahí. Y el mismo señor Montesinos ha manifestado, tengo entendido, porque ya lo ha hecho público, que no me conoce. Entonces, yo con esto, y ya para ir terminando, quisiera decir que nunca he tenido vinculación con él, porque primero no era orgánico del SIN, y segundo, porque no había razón para tener alguna vinculación, ni alguna relación personal, ni de trabajo. Ronald. Sí, Paola, te escucho. ¿Hasta qué hora se va a prolongar este interrogatorio? Bueno, se prevé que este interrogatorio va a prolongarse por 2 horas más, teniendo en cuenta que el señor Santiago Martín Rivas se encuentra comprometido en los casos de Barrios Altos, La Cantuta, la desaparición del ex agente Barreto, además de ser designado como jefe operativo del grupo Colina. Muy bien, Ronald. Sí, Paola. Muy bien, muchas gracias. Y los detalles en la edición central de 24 horas esta noche a las 10. El Seguro Social de Salud está constantemente, reitero, y en coordinación con el Ministerio de Trabajo para que esto sea viable. Perfecto, bueno, eso ya es al menos un avance importante. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Bueno, nosotros continuando, Santiago Martín Rivas, el hombre que dirigió el sanguinario grupo Colina y quien fuera sindicado como autor de múltiples asesinatos y secuestros, afirma hoy que no conoce a Vladimiro Montesinos ni a Alberto Fujimori. Es increíble. El jefe del grupo de la muerte del gobierno fujimorista fue interrogado por los parlamentarios de una subcomisión investigadora del Congreso. Escuchemos qué pasó. Desde buen tiempo me vienen preguntando una serie de cosas en mi condición de analista, pero algo así como si yo hubiese sido el único analista que existía en el país y algo así como yo hubiese sido la quinta esencia de que yo tenía que haber conocido todo. Entonces había áreas, Le voy a repreguntar. Justamente yo le pregunto, áreas de análisis. usted se ha considerado... Gracias, presidente. Justamente porque usted en sus declaraciones, en algunas oportunidades, se ha considerado usted como la quinta esencia. Y por eso es la pregunta que yo le estoy haciendo. Y va dirigido justamente a usted porque usted es una de las personas que inclusive en algunos casos se ha considerado usted como héroe de esa lucha. De que yo jamás me he considerado, ni me considero la quinta esencia del análisis de él. Mi vanidad no llega a esos extremos. En cuanto a lo de héroe, jamás
me he considerado, jamás lo he dicho, jamás lo he mencionado y jamás lo he sugerido. Yo estoy de acuerdo con usted, que nosotros somos un país que ha dado grandes héroes a la República. Pero nunca he hecho esta acotación. Le vuelvo a repetir, que quede esto de una vez en forma clara y contundente. Jamás he mencionado, he dicho o he sugerido que yo pueda ser un héroe. Yo, señor congresista, he sido un soldado honesto que he trabajado por mi país. Montesinos no tenía por qué traicionarme. Yo ya le manifesté, yo nunca trabajé con él, nunca he elaborado con él, nunca he tenido una relación fluida, ni directa, ni pequeña con él. Entonces, ¿de dónde me podría haber traicionado? Desde el penal Sarita Colonia, Alexandra del Carpio, buenos días, adelante. Señor Santiago Martín Rivas, yo soy el congresista Luis Guerrero, presidente de la subcomisión investigadora de los delitos números 132, 134. Muy bien, Alexandra del Carpio se encuentra en el lugar, con ella estaremos en breve. Las imágenes que vemos entonces son en vivo, penal Sarita Colonia en el Callao. Va a brindar su testimonio Martín Rivas, Santiago Martín Rivas, ante una subcomisión de Congreso que lo investiga. Vamos a escucharlo. Testigo en relación a varios asuntos que nosotros tenemos pendientes en esta subcomisión. Por ello es que hemos querido tenerlo aquí en la sala, no hemos querido tenerlo, interrogarlo atrás de las rejas, sino directamente aquí en la mesa, porque entendemos sus derechos que usted tiene y por lo tanto somos respetuosos de los derechos que los reos tienen y en todo caso los que están siendo investigados. Por eso yo quiero agradecerle por estar presente acá en esta conversación, y antes de poder continuar con la sesión, yo quisiera preguntarle su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, su documento de entidad, su número de hijos, su grado de instrucción, ¿no? Y agradecerle porque estamos el día de hoy, 2 de diciembre, siendo las 10:40, vamos a dar por iniciado esta sesión de la subcomisión, indicando que el congresista Bustamante se estará integrando en los próximos minutos que está viajando. Entonces, quisiéramos iniciar esta sesión preguntándole su nombre y sus generales de ley, si sería tan amable. Soy el mayor en retiro del ejército peruano, Santiago Enrique Martín Rivas. Tengo 45 años de edad. Mi documento de identidad es el TIP 1085-21-200 y libreta electoral 1001-2832. ¿En dónde vivía anteriormente? Vivía en Trujillo, en la localidad de Trujillo, en Girón Puno, 440. Y bueno, actualmente estoy acá en esta comisión. ¿Casado? Soltero. ¿Hijos? Uno. Un hijo. ¿Su nombre? Natalie. Natalie, ok. Vamos a pasar a tomarle el juramento de estilo. Correcto. Muchas gracias. Señor invitado, Santiago Martín Rivas, esta comisión investigadora le agradece su asistencia a esta sesión. Para los fines del acta le agradeceré, si usted nos ha dado ya sus nombres concernientes, y le vamos a tomar el juramento de estilo. Juráis por Dios y por estos santos evangelios contestar con la verdad a las preguntas que esta subcomisión investigadora del Congreso de la República le va a formular en esta sesión. Sí. Muchas gracias. Tome asiento. Se suspende la sesión un par de minutos a fin de permitir que los señores fotógrafos, por favor, puedan salir de la sala. Muchas gracias. Una solicitud. La palabra al señor Santiago Martín Rivas, por favor. Señor congresista, yo también muy honrado de estar en esta comisión.
A lo largo de todos estos años se han venido diciendo una serie de cosas que no corresponden a la verdad. Se ha mancillado mi apellido, mi nombre. Muchas veces el responsable he sido yo por no salir a contestar o no refutar estos términos que estaban dañando lo mejor que tuve, que es mi apellido. Si pudiera, y usted lo permitiera, quisiera que a lo largo, si es que así usted lo pudiera permitir, que esta sesión sea con presencia de la prensa. Ok, la prensa se va a quedar, toda la prensa, solamente para poder organizar la reunión. Habíamos quedado, señores fotógrafos, van a quedarse, no van a retirarse, y en el momento que usted crea necesario que los fotógrafos pasen, lo haré pasar inmediatamente. Todas las cámaras van a quedarse. Una última solicitud con la anuencia suya. Si es que usted lo permitiera y con la presencia de las autoridades de esta instalación, quisiera, si me pudieran permitir al término de la presente, darle una conferencia. Es función de la conversación que tengamos nosotros y en función de las preguntas que vamos a ir desarrollando, y lógicamente si las autoridades concernientes de la investigación lo permiten, yo no tendría ningún problema por nuestro lado, y eso en el desarrollo de la conversación iremos teniéndolo. En principio toda la prensa va a estar presente y va a escuchar toda la entrevista que usted va a tener con nosotros. Muy amable. Un par de minutos, por favor, se suspende la sesión, tal como habíamos quedado con nuestros amigos fotógrafos, por favor. Bien, en un par de minutos entonces se inicia el testimonio de Santiago Martín Rivas, que declara la subcomisión investigadora del Congreso de la República. Santiago Martín Rivas, el agente o ex agente en todo caso del grupo Colina, ha pedido al presidente de esta subcomisión, al congresista, que por favor la prensa esté presente. Por eso nosotros transmitiremos en vivo este testimonio de Santiago Martín Rivas. Solo se espera que se retiren todos los fotógrafos para iniciar la misma. Entonces vemos los fotógrafos y sus últimas placas sobre esta reunión entre Santiago Martín Rivas y la subcomisión que lo investiga en el Congreso de la República, que se encuentra, como sabemos, recluido en el penal Sarita Colonia del Callao. Recordemos entonces, ya antes de iniciar, se reinicia la sesión, siendo un cuarto para las 11 de la mañana, rogándoles a todos presentes, si estamos cumpliendo que la prensa esté presente, solicitud del señor Martín Rivas también, y también ha pedido una conferencia de prensa para el final de la sesión, que aún no ha sido concedida porque se va a tener que consultar con las autoridades correspondientes. Bien, vamos a escuchar entonces. Y sobre todo, tener el silencio correspondiente. Señor invitado, señor Santiago Martín Rivas, usted se encuentra bajo juramento. Como consecuencia de ello, la subcomisión considera necesario informarle las implicancias legales que recaerían sobre su persona en caso que falte la verdad en su declaración que va a formular en esta sesión. Rogaría al señor asesor que se sirva a dar lectura al artículo 438 del Código Penal. Código Penal. Parte pertinente, artículo 438. El que de cualquier otro modo que no esté especificado en los capítulos precedentes comete falsedad, simulando, suponiendo, alterando la verdad intencionalmente y con perjuicio de terceros, por palabras, hechos o usurpando nombre, calidad o empleo que no le corresponde,
suponiendo viva a una persona fallecida o que no ha existido o viceversa. Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 2 ni mayor de 4 años. Muchas gracias. Señor Santiago Martín Rivas, las condiciones carcelarias en las cuales usted se viene desarrollando, ¿cómo las encuentra usted? ¿Qué limitaciones tiene? ¿Cuál es la situación? ¿Qué opinión le merece a usted la situación en la cual usted se encuentra? Son óptimas. O sea, está siendo bien tratado con todas las normas legales correspondientes. Muy bien tratado. Con todas las garantías correspondientes. Con todas las garantías que me privilegia la ley. Usted ha declarado en algunas preguntas que le han realizado algunas autoridades que usted, una de sus funciones, de sus responsabilidades, es que usted era un analista político en relación a temas de lucha contra el terrorismo. Quisiera que me explique usted cómo usted ha conceptuado eso de ser un analista político de lucha contra el terrorismo. Dentro de mi formación como oficial de inteligencia, el análisis es la parte central. Se puede decir que la inteligencia es el constante analizar de las cosas y los acontecimientos. En el año 1990 fui becado para seguir un curso internacional de analista político en la República de Colombia, con la finalidad que al término de ella yo pueda venir a ejercer esa función dentro del ejército. Entonces, cosa que le hice. Al retornar de Colombia a finales del año 90, me integré a un equipo de análisis. El análisis político, usted me dice análisis político subversivo, tenga en cuenta de que la guerra antisubversiva es eminentemente una guerra política, no es solamente una guerra militar. Sendero, MRTA, la FARC o cualquier otro grupo terrorista que pueda haber en el mundo, sigue un proceso político para llegar al poder. Y para llegar al poder, utiliza la ideología como eje central y la lucha armada como mecanismo de poder capturar el poder. Entonces, la función nuestra, la función de los analistas políticos era esa, buscar la ideología, cuáles las formalidades, cuáles son las posibilidades y vulnerabilidades de los grupos subversivos, para que de acuerdo a eso, ¿no?, el Estado pueda combatirlo mejor. Esa era mi función. Dígame, usted en el año 1992, usted trabajaba en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Correcto. En mi unidad de origen era el Servicio de Inteligencia del Ejército, destacado a la Dirección de Inteligencia del Ejército, a la Subdirección de Frente Interno. El año 92 usted figura justamente como trabajador del Servicio de Inteligencia del Ejército. El año 93... El año 93, al principio de año, pusieron como oficial en tránsito. ¿Qué cosa quiere decir eso? Por decisión del comando había sido cambiado a la agregaduría militar del Perú en Moscú. Entonces, quiere decir que ya no iba a laborar dentro del escalafón militar en el Perú durante aquel año. Y a esa situación administrativa se llama en tránsito cuando comienzo a preparar el viaje para viajar. Entonces, estaba ya destacado administrativamente para realizar todas las actividades que me facultaba esa situación y poder iniciar ya el viaje hacia Moscú. O sea, ¿usted estuvo en Moscú qué año? No llegué a viajar. ¿Y entonces qué hizo cuando no fue a Moscú? Sucede esto. Yo salí cambiado a Moscú en el mes de febrero del 1993. De acuerdo a las leyes de la Comunidad de Estados Independientes, ex-URSS, demoraban aproximadamente 60 días para poder dar el agrimín. Por razones de inestabilidad política que se estaba llevando en ese momento allá, había problemas con Ucrania, sobre la flota del Mar Negro, había ciertos problemas, empezaban la guerra de Chechenia, postergaron
el lagrimín no solamente mío, sino de muchos oficiales más en diferentes partes del mundo. Entonces, me quedé un mes más. En ese tiempo comenzaron algunas denuncias en los diferentes medios de comunicación, y el Comando del Ejército creó conveniente de que para enfrentar dichas denuncias yo ya no viajara a Moscú, a Rusia. Pero ¿cómo es que usted, siendo un analista político que lo prepararon en Colombia, ¿no? Su objetivo era luchar contra el terrorismo, como lo ha mencionado en varias oportunidades, y cómo es que lo querían mandar a Rusia, a Chechenia? No. Rusia, Chechenia en ningún momento. ¿A Rusia? No, Rusia. Chechenia en ningún momento. Entonces, ¿cómo se relaciona eso de su especialidad que le habían mandado a prepararse a Colombia y luego usted, lógicamente, su comando todo decide mandarlo a Rusia, que no tenía que ver mucho con la especialidad que usted había empezado a desarrollar? La idea era que en Moscú yo siga estudios de inteligencia estratégica. Entonces, usted se quedó, ¿no es cierto? Usted se quedó aquí. ¿Qué labor realizó aquí en el Perú? Al no irse a Rusia. ¿En qué tiempo? En el año 92. Usted en el año 92, ¿su jefe quién era el año 92? Era el coronel Federico Navarro. ¿Y el señor Alberto Pinto Cárdenas? No, él no era mi jefe. Él era jefe del CIE. Yo era nato del CIE, pero destacado a la DINTE. No, usted el año 92 trabajaba en el CIE. Le explico. Un oficial le nombran como unidad de origen una determinada guarnición militar. Por razones de servicio puede ser comisionado, cambiado o destacado a cumplir otra función en otra instancia. Ese fue mi caso. Mire, aquí tengo el documento que me envía el vicealmirante Gonzalo Gambirazo Martini, en el cual me entrega la relación nominal de los señores oficiales que trabajaron en el CIE el año 1992. Usted figura aquí como el 32, número 32, Martín Rivas Santiago, siendo el primero el coronel Pinto Cárdenas Alberto. Correcto, le vuelvo a repetir. Mi unidad de origen era el Servicio de Inteligencia del Ejército, pero yo estaba destacado a la Dirección de Inteligencia del Ejército. Durante el año 92 yo no laboré un solo día en el CIE. Pues usted habrá visto que el año 92 trabajaron aproximadamente 68 oficiales en el Servicio de Inteligencia del Ejército. ¿Conoció al señor Oliveros Pérez Enrique? Sí lo conozco. Sí lo conozco, nunca trabajé con él. Él ha sido jefe del CIE. Me parece que al año siguiente, pero en ningún momento tampoco trabajé con él. ¿Y usted su especialidad es la ingeniería? Yo soy del arma ingeniería. ¿Y cómo es que le destacan para trabajar en la parte relacionada con el análisis político de enfrentamiento al terrorismo en relación a la materia específica de enfrentar al terrorismo en los asuntos terribles que ellos ejecutaban en esos tiempos? A lo largo de la carrera uno tiene varias especialidades. El arma es ingeniería, pero uno puede optar por otras especialidades, por ejemplo anfibiaje, por ejemplo comandos, paracaidismo, inteligencia. Son especialidades alternas que concurren dentro de la carrera del oficial. Entonces yo escogí como una especialidad alterna inteligencia. Y ahí me desarrollé ahí en los últimos años. ¿Y esos tiempos conoció a Vladimiro Montesinos entonces? Eso es algo que quisiera aclarar, quisiera que me dé el tiempo necesario para responder, porque se ha venido diciendo, se me ha venido relacionando con el señor Montesinos durante todos estos años, y ahora que sea la oportunidad para aclarar algunas cosas. Cuando yo regreso de Colombia en el año 1990, se organizó un equipo de análisis en el ejército para ir a hacer un tipo de investigación al GEIN, debido a que se había capturado a finales de año en diciembre del año 90, se había capturado una gran cantidad de documentación en una casa donde había estado alojado Abimel Guzmán. Ahí se formaron 3 equipos de análisis, uno de la misma policía,
otro del ejército donde yo pertenecía, y un tercer grupo donde estaba, era de la Marina. Cuando a principios del año 1991 hubo una reunión de coordinación entre todos los estamentos de inteligencia en el CIN, yo acudí acompañando al director de inteligencia del ejército, ya como analista. En esa oportunidad estaban las 3 Fuerzas Armadas, con sus directores de inteligencia, estaban las fuerzas policiales, estaba el GEIN, estaba el señor general Salazar Monroe y Vladimiro Montesinos. Esa es la oportunidad, así, en forma general, que yo lo llegué a conocer. A partir de ahí, yo me integré al equipo de análisis, me fui a trabajar en el edificio del GEIN, y de ahí no tenía contacto con él por ninguna razón. Primero, porque yo no trabajaba en el CIN. Segundo, porque yo no era un oficial que tenía alguna relación directa ni indirecta con el Servicio de Inteligencia Nacional. Posteriormente, al término de las funciones, la función nuestra en el GEIN duró hasta junio del año 91, y la conclusión final de dicho texto, porque se armó un texto que se llamó Manual Estratégica para la Lucha Antisubversiva, que esa fue la función del equipo de análisis, ¿no? Estuvimos en un taller, fuimos destacados al terminar la labor, la conclusión de este manual, a un taller de la Escuela de Inteligencia del Ejército. Se ha venido especulando, quizá por la cercanía geográfica, que ese taller de mecánica era del Servicio de Inteligencia Nacional, pero en aquel entonces era nato, ese taller era orgánico de la Escuela de Inteligencia del Ejército, que a su vez era una subunidad de la Dirección de Inteligencia. Entonces nosotros fuimos a trabajar dentro de lo que significa nuestra estructura orgánica de inteligencia del Ejército. A partir de ahí ya no ha habido ninguna comunicación, porque definitivamente yo no trabajaba en el CIN, no tenía ninguna ligación con él, ¿no? Al punto, yo quisiera ya con esto quiero concluir, señor congresista, que en todas las declaraciones públicas o judiciales que ha realizado el señor Salazar Monroe, el señor general Salazar Monroe, ha manifestado de que yo nunca he sido efectivo del CIN. En mi legajo personal, usted lo debe haber leído, nunca he trabajado un solo día en el CIN. En los cuadros de asignación de personal de esa institución, nunca he figurado como trabajador o como oficial, ni como destacado, ni siquiera como comisionado. En las diferentes preguntas que se le ha hecho a lo largo de todo este proceso investigatorio, tanto a los secretarios o secretarias del señor Montesinos, en todo momento han manifestado de que no me conocen o que nunca me han visto por ahí. Y el mismo señor Montesinos ha manifestado, tengo entendido, porque ya lo he hecho público, que no me conoce. Entonces, yo con esto, y ya para ir terminando, quisiera decir que nunca he tenido vinculación con él, porque primero no era orgánico del CIN, y segundo, porque no había razón para tener alguna vinculación, ni alguna relación personal, ni de trabajo. Gracias, señor congresista. El año 91, 92 y parte del 93, ¿usted vivió en el Servicio de Inteligencia del Ejército? En el año 91. En el año 92 ya no, porque fui destacado a la Dirección de Inteligencia del Ejército. ¿Por qué vivía usted ahí en el Servicio de Inteligencia del Ejército? ¿Qué razón había para que viva ahí usted en el Servicio de Inteligencia del Ejército? Todos los oficiales que trabajan en el Servicio de Inteligencia tienen su alojamiento allá. Es reglamentario. El año 92 ya no estuvo ahí. Ya el año 92 no, porque ya había sido destacado. Usted manifestó que sí lo conoce Alberto Pintas Cárdenas. Ah, claro, sí lo conozco. ¿Y a la ex agente señora Leonor La Rosa? No, a ella no la conozco, nunca la llegué a conocer. Porque ellos han declarado ante la comisión investigadora que preside la congresista Ana Elena Tausen de Canseco que usted vivió en el 91, 92 y parte del 93 vivió en los ambientes del CIE. Ese es falso. Eso se puede inmediatamente verificar en el Servicio de Inteligencia. Yo no podía haberme quedado el año 92 por el mismo hecho del destaque.
Quiere decir que orgánica y administrativamente, yo ya dependía de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Por lo tanto, no podía quitarle una parte de esa ubicación administrativa a otro oficial que laboraba permanentemente en el Servicio de Inteligencia del Ejército. Y entonces el año 92 y parte del 23, ¿dónde vivió? Vivía ya en la calle, normalmente en la casa de algunos. ¿Darme las direcciones y el nombre? Preferiría no hacerlo, no quisiera ponerlo ya en problemas, son oficiales en actividad, y no quisiera hacerles un daño innecesario a dignos oficiales, al cual les tengo todo el respeto y cariño. ¿Y en qué parte del CIE vivía usted? ¿En el sótano del CIE? ¿En donde están las instalaciones? ¿En qué parte del CIE? Hay una instalación... Yo los conozco, he visitado. Hay una instalación que queda al costado del auditorio. Ese es el pabellón de oficiales. Ahí vivía. ¿El congresista Bustamante se hace presente? Sí. Cité a la sesión el señor Santiago Martín Rivas. ¿Me podría narrar un poquito más sobre esto del manual estratégico de lucha contra la subversión? ¿Y usted tiene el manual en su... ¿Nos podría usted entregar el manual de lucha contra la subversión para poder entender la estrategia que justamente supongo que ahí han diseñado en el manual todo el procedimiento? ¿Ese manual existe? ¿Lo tiene usted? Está en sede judicial. Está en la sede judicial. Dígame, ¿usted ha tenido alguna relación de amistad o enemistad con la congresista Susana Higuchi Miyagawa? No la conozco. No la conoce. ¿No lo ha visto usted en el CIE? No. Cuando su esposo Alberto Fujimori se trasladó a vivir al CIE. Sí. ¿En qué año? En el año 92. El año 92. ¿Fue con toda su familia? Tengo entendido que sí. Yo ya no estaba en el 92 en el CIE. Pues entonces, quisiera que me escriba más qué hizo el año 92 y parte del 93. El año 92 yo fui destacado a la subdirección de Frente Interno de la Dirección de Inteligencia del Ejército. Es una dirección que se dedica íntegramente al análisis. En ese año fui destacado desde el 1 de enero y a lo largo de todo aquel año sencillamente me dediqué a esa labor. Cuando usted me menciona la señora Higuchi, yo la conozco, bueno, como lo conoce cualquier peruano, pero jamás le he visto, nunca hemos cruzado palabra, ni siquiera me he cruzado cercano a ella en ningún momento. Sé que a partir de abril de ese año, el señor presidente de aquel entonces, con toda su familia, se trasladó a las instalaciones del Servicio de Inteligencia del Ejército, en el segundo piso. Le acondicionaron todo el segundo piso de dicho local, donde residió por varios meses. No me acuerdo exactamente, nunca lo supe hasta qué tiempo estuvo por ahí. En el trabajo que usted hacía de análisis el año 92, ¿el producto esperado cuál era de su trabajo? Yo no era el único analista. En esa dirección trabajaban aproximadamente 30 personas. Pues. Cada uno tenía una función específica dentro de toda una organización. Entonces yo era uno más de la estructura. O sea que usted no participó en vida activa militar, sino más, bueno, vida activa en terreno que usted dice que se dedicaba al análisis, pero no en actividad militar en sí, digamos, de la preparación de grupos especiales. En ningún momento. La congresista señora Susana Higuchi y la ex agente del CIE, señora Leonora Rosa Bustamante, y el coronel Alberto Pinto Cárdenas han declarado ante la comisión presidida por la congresista Tauce que a partir del mes de abril de 1992, el expresidente Alberto Fujimori y su familia
alegando razones de seguridad, se trasladaron de Palacio de Gobierno al Servicio de Inteligencia del Ejército, que usted le está corroborando, en donde se le acondicionaron unos ambientes viviendo en las instalaciones del CIE durante varios meses, atendiendo a que durante un lapso de tiempo prolongado ambos, usted y el expresidente Fujimori, vivieron en alguna instalación del CIE, que también lo ha atestiguado, que usted vio el año 91, ya no vio el año 92, que observó al presidente que vio el año 92. Estando el presidente ahí, y usted como parte de ese grupo que hice de análisis, de trabajo, ¿se reunieron alguna vez con el presidente Fujimori, si usted participa en eso, para poder tratar algún caso especial de alguna naturaleza? Nunca me reuní con el presidente Fujimori. ¿No tuvo la oportunidad de reunirse en ninguna de las instalaciones del CIE con el presidente Fujimori? No conozco personalmente al ingeniero Fujimori. Le recuerdo que usted está bajo juramento y le hago recordar que usted me dice de que nunca se reunió con el presidente Fujimori. Le reitero, señor congresista, jamás me reuní con el presidente Fujimori, no lo conozco personalmente y nunca he tenido ningún trato con él. A Vladimiro Montesinos Torres sí lo conoció. De vista. Pero antes me dijo que se habían, en una reunión, estuvieron presentes. Le aclaro. La reunión que le he mencionado, que se dio los primeros días de enero del año 1991, fue una reunión donde asistieron aproximadamente unos 50 oficiales. Yo era uno de esos 50 oficiales. Por eso le digo, o sea, sí estuvieron presentes en una reunión, entonces sí conoció a Vladimiro Montesinos. Yo personalmente sí lo conozco, a él sí lo conozco personalmente, lo he visto, he estado en una reunión dentro de un grupo de oficiales, pero personalmente yo nunca he tratado con él. ¿Usted a quién reportaba? ¿Qué año? El año 91, 92, 93, en los tiempos que estuvo trabajando. En el caso del CIE, el año 91, ¿a quién reportaba? Ya. En el año 91, a partir de enero hasta el mes de septiembre, se formó un grupo de análisis que era dirigido por el coronel Fernando, en ese entonces teniente coronel Fernando Rodríguez. Entonces, todas las labores que hacía el equipo se reportaba directamente con él. ¿Y el año 92? El año 92 era con el jefe de la subdirección de Frente Interno, que era el coronel Navarro. ¿Y el año 93? Ya el año 93 ya estaba de tránsito. Estaba de tránsito. Ya no ejercía ninguna función administrativa ni orgánica. Se puede decir que pasé administrativamente al comando administrativo para comenzar a realizar todas las actividades previas para realizar el viaje. ¿El viaje para dónde? ¿A Rusia? A Rusia. Pero no realizó el viaje a Rusia, ¿qué hizo? En el mes más o menos de junio o julio, durante todo ese lapso de tiempo estuve organizando y esperando que se me dé el agrimín. Después, cuando viene la orden para que cancele el viaje, ya pasé administrativamente al Consejo Supremo de Justicia Militar. Eso después. Antes de eso, ¿no? Usted se les indica, como usted conoce bien, que usted reportaba y coordinaba, ¿no?, varias acciones y que dirigía el grupo especializado llamado Grupo Colina, ¿no? Y que para esto habían tareas encomendadas, y luego vamos a hablar más luego sobre esto, pero sobre este tema u otros, ¿no trataron nunca con Alberto Fujimori? Jamás. Le vuelvo a reiterar, señor congresista, por mi grado, yo no podía reportar con el presidente de la República. Acá a veces se han hecho algunas imputaciones, normalmente de personas interesadas, que después probablemente vamos a tratar de qué se trata, y me han dado una importancia y una participación que no corresponde a la realidad. Me han dado algo así como que
yo reportaba directamente y conversaba con el presidente de la República. El presidente de la República, para el caso de seguridad nacional, tiene el Consejo de Defensa. Él, su labor, cualquier presidente de la República, en razones de seguridad nacional, tiene la dirección directa y la presidencia del Consejo de Defensa Nacional, donde están los comandantes generales, donde están algunos ministros, como ministro de Relaciones Exteriores, ministro del Interior, y a esos son los que directamente coordina y ordena. Pero dígame, señor Martín Rivas, no nos hagamos acá los santos ni cosas por el estilo, pues. Ese tiempo había, usted dice que era un analista que analizaba la lucha contra el terrorismo. Y usted sabía que se ejecutaron una serie de acciones de poder combatir el terror contra el terror. Eso era parte de la estrategia sustentada por usted, hay que hablar de forma clara. Si era analista, usted no puede decir que se ponía una venda en los ojos y que no veía. Ese era un hecho real que se presentaba cotidianamente. ¿Qué cosa? ¿Cómo veía usted eso? ¿Acaso eso no se había presentado? Era la lucha del terrorismo contra el terrorismo. En ese momento había que crear un marco de terror para asustar a los terroristas. De ninguna manera. Eso no podría llevarse así. Cuando usted tenga la oportunidad de leer el manual, dentro de la estructura de primero hay un desarrollo del proceso histórico del Sendero Luminoso del MRTA. Después viene cuál ha sido el avance del terrorismo desde que se inició la lucha armada. Posteriormente, cuál era la situación actual al momento que se estaban haciendo los manuales, cómo vivía el país. El año 92 era el momento del equilibrio estratégico, llamaban ustedes, ¿no es cierto? El equilibrio estratégico empezó determinado al Congreso, quiere decir el año 89-90. ¿No? Estamos viviendo en aquel entonces, Sendero había declarado el equilibrio estratégico. Entonces existía en aquel entonces la gran polémica si era cierto el equilibrio estratégico o no. Dentro de una tesis militarista se decía que definitivamente no había equilibrio estratégico porque Sendero no podía militarmente combatir contra las Fuerzas Armadas. Pero el problema era desde un punto político porque sencillamente Sendero estaba liderando, o Guzmán estaba liderando una guerra política. Pero recuerde usted que Sendero Luminoso empezó a ejecutar tareas, horrendos crímenes, y empezó a hacer una serie de comunidades a asustar a la población para que se sintiera que ellos vinieran hacia ellos. Y ustedes optaron también por una opción de crear el miedo hacia Sendero Luminoso y por esto ejecutar acciones que luego conversaremos. De ninguna manera. Eso no era la solución. La solución pasaba con que la guerra no la lideran los militares ni los generales. La guerra lo lideran los políticos, ¿no? Y separar a la ciudadanía, organizar a la ciudadanía. Decía, si había ya una larga historia de rondas campesinas que no nacen ahora, sino que nacen desde mucho tiempo atrás, y que había habido ciertos esfuerzos por organizarlos, entonces había que darles un marco legal para que se puedan organizar y puedan colaborar directamente en la lucha antisubversiva, y se les dio unas escopetas de retrocarga. Pero esa experiencia había que, dentro del esquema que se estaba desarrollando estratégicamente, dentro del punto de vista analítico, y le vuelvo a repetir, yo no era el único analista del ejército, éramos docenas, o sea, hasta se puede decir que cientos de analistas, era que esa experiencia que se estaba llevando a cabo con la ronda campesinas, el cual estaba desalojando del Ande, estaba en la ronda que todavía no se le ha hecho toda la justicia necesaria, estaban desalojando a Sendero del Ande. Entonces, dentro del equilibrio estratégico que buscaba Guzmán, casi como dar un golpe de mano, desplaza el ejército guerrillero popular de las zonas rurales hacia las ciudades, particularmente Lima. Y acá en Lima, dentro de esta política del sexto plan, dirige una nueva versión de cercar las ciudades desde el campo. Entonces ahí tenemos los paros armados que se llevan acá en Lima, tenemos que desde la carretera central, mediante el MOT y el MOIS, dirigían todo tipo de acciones subversivas. Pero eso significaba de que había espacios que el Estado había abandonado, había perdido su presencia, y el Estado tenía que recuperar, tenía que imponer nuevamente el principio de autoridad, tanto en las zonas como el Guayaga, el Alto y Bajo Mayo, el N, Vizcatán, algunas zonas del Valle del Mantaro,
también acá en Lima, que ya era una ciudad que era totalmente insegura. Entonces, ¿cómo se podía hacer eso? ¿Con soldados? Teníamos 10 años de guerra y no había funcionado. Entonces, quiero con esto terminar, para que quede un poco completo idea, ¿no? Entonces, ¿cuál era la idea? Era que el centro de gravedad de la lucha antisubversiva no sea de las Fuerzas Armadas, porque nosotros no somos políticos, nosotros somos militares que salimos a combatir de acuerdo a ley. Si esto era una guerra política, se tenía que enfrentar políticamente. Si había un presidente que le llamaban Gonzalo, tenía que haber otro presidente que tenía que juntar las fuerzas vivas del país. Esto se llama la ciudadanía. Entonces, para eso había que organizarla. Y para eso tenía que haber una presencia política del Estado, para recuperar el Estado de Derecho y para imponer nuevamente el principio de autoridad. Por eso se dio el golpe de Estado el año 92 como parte de esa estrategia. Eso ya a mí no me corresponde. Usted es un analista, o sea, usted estaba analizando todos los temas, dice justamente que efectivamente había la necesidad que el Estado de Derecho se restablezca y que había lógicamente combatir el terrorismo y hay que emplear todas las armas que podamos emplear para terminar con el terrorismo. Dentro de la ley. Dentro de la ley. Dentro de la ley es el golpe de Estado. No. Yo le he respondido dentro del marco de la ley. Pero ustedes deben comprender. Yo quisiera que usted no salga de su esquema, porque si no, a mí me va a hacer pensar mal. Trato de justamente conversar con usted en ese marco de analista político, y luego cuando le pregunto a usted sobre el golpe de Estado, me dice, aguarde un ratito, entre el marco de la ley. El golpe de Estado se dio también, según, entre comillas, para combatir el terrorismo, ¿es correcto? Hay niveles de decisión, señor presidente. Esos niveles de decisión de algo tan grande como dar un golpe de Estado no pasa, pues, en ningún momento pasaría por un mayor del ejército. El congresista Bustamante. Perdón, la botella cuida. Señor Santiago Martín Rivas, sin duda estamos frente a un analista político, usted se ha definido así. Yo le quiero preguntar, como analista político, ¿también usted tuvo conocimiento de los análisis que usted tenía que hacer? Porque de hecho usted es un analista político, usted lo ha definido, usted se define así, y sobre el tema de la cantuta. Como analista político, se supone que previamente debe haberse hecho algunos análisis correspondientes sobre las decisiones que se tenía que tomar, en este caso concreto de la cantuta, Barrios Altos y la desaparición de los ciudadanos del Santa. Tiene la palabra. A ver si le entendí bien. Usted me está diciendo como si como analista político había analizado los sucesos anteriores a la cantuta, Barrios Altos y el Santa, amigo. Sí, brevemente, antes de que tomen la decisión, si usted lo analizó, esos temas. Es que el análisis no pasa por ahí. Justamente, me hace pregunta, presidente. Justamente es que usted es analista político. Se supone que usted es analista político de un Estado, y si es que es parte de un Estado, de todas maneras tiene que tomarse en cuenta estas situaciones, lo que yo le he preguntado. Porque no solamente el analista político es para que lo utilicen cuando solamente lo requieran. Un analista político está, y usted mismo ha dicho, que ha trabajado para el ejército y para el Estado. Por lo tanto, el Estado le va a requerir en cualquier momento que usted sea necesario, porque usted está al servicio del Estado en este tema como analista político. Bueno, ya le comprendí la pregunta. Definitivamente no, en ningún momento tuve en mis manos ningún análisis sobre los 3 casos que usted me está diciendo. Y le vuelvo a repetir, señor congresista, hay veces, y no es de ahora, no es de ahora, desde hace buen tiempo me vienen preguntando una serie de cosas en mi condición de analista, pero algo así como si yo hubiese sido el único analista que existía en el país, y algo así como yo hubiese sido la quinta esencia de que yo tenía que haber conocido todo. Entonces había áreas, había áreas... Te voy a repreguntar. Justamente yo le pregunto, áreas de análisis. ¿usted se ha considerado... Bustamante. Sí, gracias, presidente.
justamente porque usted en sus declaraciones, en algunas oportunidades, se ha considerado usted como la quinta esencia. Y por eso es la pregunta que yo le estoy haciendo, y va dirigido justamente a usted porque usted es una de las personas que inclusive en algunos casos se ha considerado usted como héroe de esa lucha, porque para mí, héroe, considerarse como Bolognesi, como Grau, que son realmente nuestros militares que hay que respetarlos, sinceramente, héroe es aquel que se enfrentó ante las armas con otra persona, con otro soldado que tuvo las armas. Entonces, por eso yo le he hecho esa pregunta. Gracias. Por intermedio suyo. Primero, señor congresista, quisiera aclarar. Quería aclarar, señor congresista, de que yo jamás me he considerado, ni me considero la quinta esencia del análisis del... mi vanidad no llega a esos extremos. En cuanto a lo de héroe, jamás me he considerado, jamás lo he dicho, jamás lo he mencionado y jamás lo he sugerido. Yo estoy de acuerdo con usted, que nosotros somos un país que ha dado grandes héroes a la República. Pero nunca he hecho esta acotación. Le vuelvo a repetir, que quede esto de una vez en forma clara y contundente. Jamás he mencionado, he dicho o he sugerido que yo pueda ser un héroe. Yo, señor congresista, he sido un soldado honesto que he trabajado por mi país. En mayo del 2001, señor Martín Rivas, el periodista Gilberto Hume Hurtado lo entrevistó. Y lo entrevistó en la clandestinidad. ¿Usted conoce al señor Hume? Sí, claro, por supuesto. Correcto. En dicha entrevista usted le manifestó que luego de ser amnistiado y dado de baja, tengo los videos acá, y dado de baja del ejército, Montesino Torres quiso matarlo. ¿Qué me dice al respecto? Ya, mire, ve, exactamente la respuesta no fue así. No fue así. ¿Cómo fue la respuesta? El 17 de diciembre de 1995, el suscrito, el recurrente, sufrió un extraño accidente a media cuadra de la Plaza 2 de Mayo, donde en el carro que iba fue embestido, produjo una volcadura, me trajo algunas lesiones y nunca se supo los autores, ¿no? Esto ya casi fue público. Entonces, al comentar este hecho, ¿no?, no derivó, sino que hizo una suerte de deducción. Salió la deducción. No, hicimos la deducción, hicimos la deducción, que era una posibilidad, pero la deducción final salió en que él decía que tendría que haber sido necesariamente Montesino, cosa que a mí no me consta, no tengo pruebas, porque de lo contrario lo hubiese denunciado. Usted logró entonces evadir dicho operativo, o sea, no salió lógicamente de este extraño accidente, felizmente no lo asesinaron, pero usted había hecho saber, al ex asesor manifestó, de que había distribuido en diversos lugares pruebas contra él y que estas serían públicas si algo le pasaba. Usted manifestó eso al señor Hume luego de todas estas cosas. Tengo la grabación que podemos... No, yo también lo he escuchado, yo le he escuchado las declaraciones que él... Usted confía en él, ¿no es cierto? ¿Usted confía en el señor Hume? Yo confío. Por supuesto, yo confío. Ah, yo tengo que reunirme con personas que confío. Correcto. Y que respeto. Correcto. ¿No? Entonces usted distribuyó, le amenazó a Montesinos que si hacía algo contra su vida, usted iba a distribuir algunas pruebas que lógicamente ponían en riesgo muchas cosas sobre él. Mire, ve, en esa conversación es una conversación larga que voy a tratar de hacer una síntesis.
después de que le narré este hecho, este accidente, entonces él me preguntó, bueno, ¿y tú qué hiciste? Era un accidente que estaba ocurriendo. Entonces le dije, bueno, en esa oportunidad me sentí duda, como toda persona comenzó a decir que era raro, no había autores, había sido una cosa muy rápida, muy coordinada, y lo que hice es conversar con varios oficiales de inteligencia, preguntando, ¿no?, si sabían algo al respecto, y preguntándoles sobre todo su opinión sobre aquellos sucesos. Entonces, entre eso le decía que si por casualidad estaba pensando de que yo era un enemigo, yo era ni lo uno ni lo otro, porque al final no habíamos trabajado nunca, que no tenía, en todo caso, por qué preocuparse por mí, y ni yo tenía por qué preocuparme por él. Eso fue, no es tanto como que yo había repartido información en diferentes medios, eso no fue. Usted había manifestado que iba a repartir, no es que había repartido, sino que iba a repartir si en caso le pasaba algo, porque normalmente usted debe, lógicamente, si no hay los autores, si hay este tipo de acciones, significa que estos se producían, que usted conocía. Y si él le quería, sospechaba usted que él le quería matar, ¿no?, como se manifiesta, probablemente, ¿cuáles habrían sido las razones por las cuales él le quería matar a usted? ¿Por qué quería hacer este accidente? Supuestamente, ¿no? Porque lógicamente usted dice que dijo a varios oficiales, le dijo a varios, y no nos hagamos aquí los inocentes, porque usted está reconociendo que efectivamente ese hecho existía y que por lo tanto habían indicios. Pero ¿cuáles eran los indicios? ¿Por qué? ¿Qué razón tenía Montesinos de matarlo a usted? Si usted era un hombre que analizaba nomás, estaba analizando políticamente los temas y no actuaba, no hacía acciones militares. Y además nunca trabajó usted en acciones concretas sobre esta materia. Ese era mi interrogante. Y esa era mi pregunta. Exactamente lo que usted está manifestando, ese siempre fue mi interrogante. ¿Cuál es la razón que podría hacer esto? Bustamante. Sobre lo que acaba de manifestar, usted ha señalado que conversó con algunos oficiales de inteligencia. ¿Podría dar nombres de esos oficiales de inteligencia con quienes conversó? No lo voy a dar, señor congresista, por la misma razón que le manifesté anteriormente al congresista Guerrero. Por la seguridad y por la tranquilidad de ellos y su familia. Pero usted entonces conocía este tipo de operativos que sí se realizaban. Porque si usted supone algo, no como lo ha manifestado, se supone que este tipo de operativos se hacían. No. Yo no conozco que se hayan realizado este tipo de operativos. Solo lo extraño del accidente me llevó a pensar de esa manera. No es que yo conocía, sino que me causó admiración, me causó, bueno, temor en un momento, y en razón de eso es que hice algunas deducciones. ¿Usted tiene temor? ¿Realmente tiene temor? ¿Tiene temor por su vida actualmente? No, en ningún momento, para nada. Pero usted dice tenía temor. Bueno, congresista, acababa de sufrir un accidente, el carro había dado 3 vueltas de campana, los que habían provocado el accidente no se encontraban. Entonces, ¿era lógico que yo tenía que tener temor? Pero usted ha afirmado el día de hoy lo extraño del accidente. ¿Qué significa del extraño accidente? Si usted podría explicarme un poquito más, porque no nos hagamos acá, no te repito esta palabra, los inocentes. Si a usted hay un extraño accidente que a usted le quieren hacer algo, es por algo, no va a ser algo que se le ocurre. Digamos, el jefe real de inteligencia, ¿no? El asunto de la operatividad. No, la operatividad fue de que yo iba en un taxi, un carro me embistió, se dio vuelta y el taxi se dio a la fuga. Y mejor dicho, el carro que embistió se dio a la fuga. Entonces, ese hecho, que es casi común, no casi común, sino sucede con una cierta continuidad,
Inicialmente me llamó la atención. Tengan presente de que en ese momento yo pensé varias hipótesis, incluido desde el accidente común de una persona que no quiere asumir su responsabilidad hasta el de un atentado. Congresista Bustamante. Esto de que usted señala que tuvo temor, yo le pregunto, ese temor y la extrañeza que le causó cuando se produce el accidente, ¿ese temor le llevaba a que, un temor a que Montesinos le traicione? Montesinos no tenía por qué traicionarme. Yo ya le manifesté, yo nunca trabajé con él, nunca he elaborado con él, nunca he tenido una relación fluida, ni directa, ni pequeña con él. Entonces, ¿de dónde me podría haber traicionado? Pero sí sabía usted que él manejaba el servicio de inteligencia y que por lo tanto lo manejaba usted. Bueno, él manejaba el Servicio de Inteligencia Nacional, pero nunca manejaba a mí. Sí. Quiero hacer una repregunta. El tema está, y usted sabe perfectamente, de que Montesinos fue el asesor del Servicio de Inteligencia, era el que manejaba, así deshacía allí en el Servicio de Inteligencia. Usted lo manejaba, usted lo conocía, eso no se haga usted de que no lo conocía ni cosas por el estilo. El temor está de que usted mismo lo ha expresado, sintió temor y vio usted la extrañeza de ese accidente. ¿Cuál entonces, si usted pensaba que Montesinos no los iba a traicionar, por qué el temor? El temor simplemente, bueno, lógico, tiene una sorpresa de un accidente, pero ¿el temor a qué? Bueno, ten en cuenta que era un oficial de que había combatido también al terrorismo. Pueden ser terroristas. De todas maneras, siempre después de un accidente uno tiene temor. Sí, pero usted como analista político y como hombre de servicio de inteligencia, ustedes sabían en qué momentos podría ocurrir tal o cual acto. Entonces, el temor que usted refiere es más probablemente a que ustedes pensaban de que Montesinos podía traicionar. Le vuelvo a repetir, señor congresista, de que yo no he tenido ninguna relación con el señor Montesinos, por lo tanto no había ningún temor de que él me pueda traicionar, porque se puede traicionar, se traiciona a alguien que se conoce y se traiciona a alguien con la cual han habido algún tipo de relaciones, pero si yo lo conocía de vista, lo había visto circunstancialmente en reuniones de coordinación y no trabajaba con él, entonces ¿de dónde yo puedo tener un temor real y concreto a que él me traicione? La última. Congresista Bustamante. Disculpe, presidente, la última. Usted directamente no trabajaba con él, pero sabía usted sabe perfectamente que Montesinos trabajaba ahí en el Servicio de Inteligencia, era el asesor del Servicio de Inteligencia, y que por lo tanto ustedes tenían que obedecer lo que él diseñaba, aunque no estén directamente con él obedeciendo las órdenes directamente, pero lo que él diseñaba y lo que él daba órdenes, usted obedecía. Eso también es inexacto, señor congresista. El señor Montesinos debe haber tenido mucho poder, pero directamente sobre el recurrente no tenía ninguna injerencia ni tenía ningún mando. En la entrevista que mantuvo con el señor Gilberto Hume, usted le manifestó que aceptaba ir a juicio en el fuero militar, ¿es correcto? Yo acepté ir a juicio al fuero militar. Y después a prisión por su responsabilidad en los casos La Cantuta y Barrios Altos, entre otros. Eso es inexacto. Entonces el señor Gilberto Hume está mintiendo. Me parece que él ha malinterpretado mis palabras. Yo le manifesté, y eso es público, que yo acepté ir a juicio. Yo acepté ir a juicio porque el fiscal del Foro Militar abrió instrucción tomando como indicios algunas denuncias que se estaban llevando a cabo en los medios de comunicación. Entonces, al final tuve que ir a juicio con un grupo de oficiales, pero en ningún momento, y con esto quisiera por favor que me ceda un par de minutos, en ningún momento, acepté la responsabilidad de ese proceso. Tal es el caso que el 19 de enero de 1998, lamentablemente no tengo acá los documentos, en el Congreso de la República solicité la revisión del proceso. Solicité la revisión del proceso porque sencillamente se me había sentenciado sin pruebas.
Entonces, lo que yo estaba pidiendo era que se realice un nuevo proceso, que sea público y que ahí se oficien y se lleven a cabo todas las pruebas que eran necesarias. A usted le pidió Alberto Fujimori de que usted fuera al juicio y que usted aceptara la responsabilidad de los casos La Cantuta y Barrios Altos, ¿no? Pedido que le fuera formulado en una reunión que sostuviera de manera conjunta con usted. Por eso es que me extraña mucho, señor Martín Rivas, que usted diga aquí de que no se ha reunido con Fujimori cuando usted ha declarado en forma privada a determinados señores, particularmente el señor Gilberto Hume, de que usted sí se reunió con Fujimori, particularmente sobre este caso, ¿no? Y dice bien claro, por pedido expreso del expresidente Alberto Fujimori, pedido que le fuera formulado en una reunión que sostuviera de manera conjunta usted, Fujimori y el entonces comandante general del ejército Nicolás Hermosa Ríos y Vladimiro Montesinos Torres. ¿Por qué usted no quiere colaborar con la justicia y de una vez decirle que era Fujimori el que daba las órdenes y que estaba detrás de toda esta situación? Era él. ¿Por qué trata usted de decir que nunca lo va a culpar a Fujimori si usted ya ha manifestado que se ha reunido, había una reunión con Fujimori, con Hermosa Ríos y con Vladimiro Montesinos para que justamente fuera el juicio? Y en esta reunión Fujimori le habría solicitado que acepte su responsabilidad, ofreciéndole además que pasado un tiempo lo amnistiara, como efectivamente sucedió. Sin embargo, usted también ha declarado que sorpresivamente lo dan de baja y tiempo después Montesinos planea matarlo. El día de hoy hemos visto algunas cosas que hay sospechas, que no se sabe, en fin, llegando a asesinar a la ex agente de la CIA, Mariela Barreto. Mariela Barreto era su compañera. ¿Sí? Y usted acepta que lo maten a su compañera y usted no quiere declarar sobre hechos que usted ya ha declarado en otros espacios no públicos como el que ahora que nos ha pedido, para que efectivamente, si usted desea, después podemos conversar, si quiere, en otro momento reservado. Pero definitivamente usted ha conversado este hecho, ¿por qué ahora lo niega? Bien, un poco para que conteste. Haciéndole saber de que usted está en este tema como testigo, ¿cierto? No lo estamos investigando a usted, o sea, este es un tema aparte. Entonces, por eso le suplicamos que usted colabore con esta comisión para determinar responsables. Usted no está acá como responsable, no como testigo sobre en cuanto a las acusaciones 132, 134. Señor Martín Rivas. Primero, voy a contestar algo que me acaba de decir hace un momento el señor congresista Bustamante, sobre una declaración que he hecho sobre el señor Fujimori. He sabido que salió una declaración que dice algo así como, así me pudra en la cárcel. Así se pudre en la cárcel, usted jamás va a echar a Fujimori. Bueno, yo no he dado esa declaración. Quiero desmentir que en ningún momento he dado esa declaración, ¿no? Aclarado ese tema, quiero decir lo siguiente. Yo he venido acá, señor congresista, a defenderme a mí, ¿correcto? Y más que a mí, he venido a defender a mi familia, que es la que más sufre, la que más está pasando los momentos más difíciles, y que le lamento y de ya les pido disculpas, o perdón. Segundo, yo no he venido acá a defender a nadie, que no sea las personas que acabo de mencionar. Ni menos he venido a encubrir a nadie. Pero de ahí, señor congresista, a que yo diga cosas que escapan a la realidad, yo no puedo colaborar con la justicia mintiendo. Lo que está diciendo el señor Hume, lo que manifiesta y usted me lo está diciendo en ese momento, no es real. Y le quiero volver a repetir que mi grado no me permitía tener un acceso con el alto mando castrense y mucho menos con el señor Fujimori, que inclusive ni siquiera les daba la posibilidad de conversar con él
a señores generales del ejército o de la policía o almirantes de la marina. Entonces, yo vuelvo a reiterar... Permítame, Montesinos era capitán del ejército menos que usted. Y sin embargo, el grado no le impidió para reunirse 1 y 1000 veces con Fujimori. Es que él era su asesor, señor. Él llegó en calidad ya de asesor, de abogado. Él lo conoció en la campaña y marchó con él de la campaña y lo llevó a la presidencia de la República. Pero en cambio, yo era un oficial dentro de los cientos, de los miles. En la campaña no, después llegó Montesinos después en la primera vez. En la segunda sí le organizó la campaña, que es otro tema, pero en la primera no llegó. Pero ya Montesinos ya hacía 20 años atrás que había dejado el ejército, no era un oficial del ejército prácticamente, había sido expulsado y ya tenía otro tipo de función, otro tipo de relaciones que yo no lo tenía. Hay algunas cosas que ojalá tenga la oportunidad y el tiempo necesario. Yo quiero aclarar infinidad de cosas, señor presidente, que se venía diciendo durante estos años. Cosas terribles que se han ido repitiendo continuamente, diariamente, y en el imaginario popular, en el inconsciente colectivo de nuestra sociedad me han presentado ya como una persona que le ha hecho daño al país, como una persona que tenía intrínsecamente un deseo de violencia. Y me han transformado en poco menos que en un genocida. Hasta ahora no hay una sola prueba real que me pueda incriminar en ningún caso, y de repente lo podemos seguir viendo esto, y me gustaría tocarlo, cada uno de estas cosas, ¿no? Pero sin embargo, mediáticamente ya me han sentenciado. ¿Pero por qué lo absolvió Alberto Fujimori? ¿Por qué le dio la amnistía? Si usted hizo eso fue del aire. ¿Cómo llegó a ser amnistiado? Que de alguna manera le ha traído a usted problemas esa amnistía. Entonces, ¿por qué le amnistió a usted Alberto Fujimori? Señor congresista, la amnistía no fue para mí. La amnistía fue para todos los militares, policías y ronderos que combatieron desde el año 80 al 95. Usted sabe, mucho mejor que yo. Quiero terminar. Las leyes se dan las leyes se dan, usted lo sabe, en función de las cosas, no por la diferencia de las personas. Entonces, e inclusive también lo que usted me está diciendo, también la gente lo dice, que me dio una amnistía para mí, o sea, una amnistía con nombre propio. ¿Fue una amnistía para mí? ¿O fue una amnistía para todos los militares y policías del 80 al 95? ¿Acaso las amnistías tienen nombre propio? ¿Las leyes tienen nombre propio? Las leyes se dan por la naturaleza de las cosas y no por la diferencia de las personas. Usted se acogió a esa amnistía y lógicamente eso ha traído varios problemas que usted lo conoce. Y sobre este tema no seamos inocentes sobre la materia. Usted, que interpreta políticamente las cosas, se lo ha manifestado, sabe que era dirigido también básicamente y está amarrado claramente a lo que usted dijo al señor Ulrich, que se iba a producir esa amnistía se produjo. Entonces, hay todo el hilo conductor, nos lleva a un resultado. Nosotros, como bien ha dicho el coronel Bustamante, no es nuestro objetivo acusarlo a usted ni cosa por el estilo, no es nuestra investigación, sino que para nosotros usted, justamente por ese hecho que narra, de que tiene varios testimonios, que usted ha estado de alguna manera, viviendo de manera clandestina, ¿no? Porque si usted no hubiera tenido nada, usted se hubiera presentado. ¿Por qué no se presentó libremente y esperaron que lo cogieran? Si usted tiene la mente sana, no hay razón para estar corrido. Se hubiera presentado a la justicia hace rato y hubiera declarado hace rato todo. Es que lamentablemente, señor congresista, acá se dan cosas donde el indubio pro reo se ha convertido en indubio pro societate. Acá cada persona, por diferentes razones, y particularmente por mi caso, ¿no? A mí no se me otorga en ningún momento el beneficio de la duda.
En todos los casos yo soy el que tenga que ir a probar mi inocencia y lo tengo que probar contundentemente y con documentos y con buenos argumentos. Si yo no tengo ningún documento, ningún argumento, sencillamente no tengo ninguna posibilidad de salir bien de todos estos procesos judiciales. Esa es una de las razones por la cual me he pasado todos estos meses acopiando pruebas. Señor Martín Rivas, ¿usted cree? Usted tiene aquí un documento, el memorándum del 25 de junio, ¿no?, del ministro de Defensa, recompensa personal de la Fuerza Armada. En el curso de las acciones para la consecución de los objetivos de pacificación de nuestro país, algunos jefes oficiales y técnicos de las Fuerzas Armadas están prestando eficientemente servicios en materia de seguridad nacional y defensa de los altos valores de la democracia, trabajos que son de gran utilidad para el sistema de inteligencia nacional. En consecuencia, el personal nombrado a continuación debe ser recompensado, ¿no? Y esto lo firma Alberto Fujimori en una oportunidad, ¿no?, que ya le nombré la fecha. A solicitud del Servicio de Inteligencia Nacional, el ingeniero Alberto Fujimori pidió vía memorándum una recompensa para algunos militares que habían prestado eficientes servicios en favor de la democracia y la seguridad nacional. Entre ellos está usted. Entonces había una cierta relación desde ese momento ya con Alberto Fujimori, que le premia y además le da un ascenso. No. Eso es una cosa, y le agradezco infinitamente la pregunta. ¿Tiene usted el documento? Le muestro. Le agradezco y se lo voy a explicar. Y usted no sabe cómo le agradezco la pregunta, porque quiero acá aclarar una serie de conjeturas que se han hecho, que lamentablemente no he tenido la oportunidad, que esta sea esa oportunidad. Ya le he explicado que a partir de enero del año 1991 nos dirigimos al Jaén a hacer una labor de análisis a la documentación. ¿A dónde se dirigen? Jaén. Hacer una labor de análisis a la documentación subversiva, que esa labor a su conclusión llegó, según el primer momento, a la elaboración de un manual estratégico para la lucha antisubversiva. Ahora vamos a conocer detalles del interrogatorio a Santiago Martín Rivas que se está realizando en el penal Sarita Colonia del Callao. Para eso nos comunicamos con nuestro compañero Ronald Díaz. Ronald, buenas tardes. Buenas tardes, Paola. Como todos indicado, nos encontramos en el penal Sarita Colonia, hasta donde ha llegado la subcomisión que investiga las denuncias constitucionales sobre el prófugo expresidente Alberto Fujimori a raíz de los diversos delitos de lesa humanidad en los que ha sido comprometido. La comisión que preside el congresista Luis Guerrero ha llegado para tomar la manifestación en calidad de testigo del mayor en situación de retiro, Santiago Martín Rivas. Él en un primer momento manifestó su buena disposición a conversar con las autoridades y además, algo que sorprendió a todos, fue que solicitó una conferencia de prensa luego de dar su manifestación ante esta subcomisión. Vemos que esto va a ser imposible puesto que se encuentra en calidad de detenido y no tendría este beneficio. Para mayor información vamos a entrar en detalles con la información. Sí, Ronald. Sí, Paola, el señor Santiago Martín Rivas también ha dicho que él no conoció a Fujimori ni al ex asesor Vladimiro Montesinos. Así es, ha negado esta información, dice que todo ha sido una manipulación mediática, con lo calificado, que nunca rindió resultados ante Alberto Fujimori y ante Vladimiro Montesinos y que nunca recibió órdenes de estos personajes. Vamos a escuchar lo que refirió en tal sentido el mayor en situación de retiro, Santiago Martín Rivas. En todas las declaraciones públicas o judiciales que ha realizado el señor Salazar Monroe, el señor general Salazar Monroe, ha manifestado de que yo nunca he sido efectivo del SIN. En mi legajo personal, usted lo debe haber leído, nunca he trabajado un solo día en el SIN.
En los cuadros de asignación de personal de esa institución, nunca he figurado como trabajador o como oficial, ni como destacado, ni siquiera como comisionado. En las diferentes preguntas que se le ha hecho a lo largo de todo este proceso investigatorio, tanto a los secretarios o secretarias del señor Montesinos, en todo momento han manifestado de que no me conocen o que nunca me han visto por ahí. Y el mismo señor Montesinos ha manifestado, tengo entendido, porque ya lo ha hecho público, que no me conoce. Entonces, yo con esto, y ya para ir terminando, quisiera decir que nunca he tenido vinculación con él, porque primero no era orgánico del SIN, y segundo, porque no había razón para tener alguna vinculación, ni alguna relación personal, ni de trabajo. Ronald. Sí, Paola, te escucho. ¿Hasta qué hora se va a prolongar este interrogatorio? Bueno, se prevé que este interrogatorio va a prolongarse por 2 horas más, teniendo en cuenta que el señor Santiago Martín Rivas se encuentra comprometido en los casos de Barrio Saltos, La Cantuta, la desaparición de la ex agente Barreto, además de ser designado como jefe operativo del Grupo Colina. Muy bien, Ronald. Sí, Paola. Muy bien, muchas gracias. Y los detalles en la edición central de 24 horas esta noche a las 10. El Seguro Social de Salud está constantemente, reitero, en coordinación con el Ministerio de Trabajo para que esto sea viable. Perfecto, bueno, eso ya es al menos un avance importante. Gracias por la comunicación. Buenas tardes. Bueno, nosotros continuando. Santiago Martín Rivas, el hombre que dirigió el sanguinario Grupo Colina y quien fuera sindicado como autor de múltiples asesinatos y secuestros, afirma hoy que no conoce a Vladimiro Montesinos ni a Alberto Fujimori. Es increíble. El jefe del grupo de la muerte del gobierno fujimorista fue interrogado por los parlamentarios de una subcomisión investigadora del Congreso. Escuchemos qué pasó. Desde hace buen tiempo me vienen preguntando una serie de cosas en mi condición de analista, pero algo así como si yo hubiese sido el único analista que existía en el país, y algo así como yo hubiese sido la quinta esencia de que yo tenía que haber conocido todo. Entonces había áreas, Le voy a repreguntar. Justamente yo le pregunto, áreas de análisis. ¿usted se ha considerado? Gracias, presidente. Justamente porque usted en sus declaraciones, en algunas oportunidades, se ha considerado usted como la quinta esencia. Y por eso es la pregunta que yo le estoy haciendo, y va dirigido justamente a usted porque usted es una de las personas que inclusive en algunos casos se ha considerado usted como héroe de esa lucha. De que yo jamás me he considerado, ni me considero la quinta esencia del análisis de él. Mi vanidad no llega a esos extremos. En cuanto a lo de héroe, jamás me he considerado, jamás lo he dicho, jamás lo he mencionado y jamás lo he sugerido. Yo estoy de acuerdo con usted, que nosotros somos un país que ha dado grandes héroes a la República. Pero nunca he hecho esta acotación. Le vuelvo a repetir, que quede esto de una vez en forma clara y contundente. Jamás he mencionado... Desarrollando, y lógicamente si las autoridades concernientes de la investigación lo permiten, yo no tendría ningún problema por nuestro lado. Y eso en el desarrollo de la conversación iremos teniéndolo. En principio toda la prensa va a estar presente y va a escuchar toda la entrevista que usted va a tener con nosotros. Muy amable. Un par de minutos, por favor, se suspende la sesión, tal como habíamos quedado con nuestros amigos fotógrafos, por favor. Bien, en un par de minutos entonces se inicia el testimonio de Santiago Martín Rivas, que declara la subcomisión investigadora del Congreso de la República. Santiago Martín Rivas, el agente o ex agente en todo caso del grupo Colina, ha pedido al presidente de esta subcomisión, al congresista, que por favor la prensa esté presente. Por eso nosotros transmitiremos en vivo este testimonio de Santiago Martín Rivas. Solo se espera que se retiren todos los fotógrafos para iniciar en la misma.
entonces vemos los fotógrafos y sus últimas placas sobre esta reunión entre Santiago Martín Rivas y la subcomisión que lo investiga en el Congreso de la República, que se encuentra, como sabemos, recluido en el penal Sarita Colonia del Callao. Recordemos entonces, ya antes de iniciar, se reinicia la sesión, siendo un cuarto para las 11 de la mañana, rogándoles a todos presentes que estamos cumpliendo que la prensa esté presente, solicitud del señor Martín Rivas también, y también ha pedido una conferencia de prensa para el final de la sesión, que aún no ha sido concedida porque se va a tener que consultar con las autoridades correspondientes. Bien, vamos a escuchar entonces. Y sobre todo, tener el silencio correspondiente. Señor invitado, señor Santiago Martín Rivas, usted se encuentra bajo juramento. Como consecuencia de ello, vivía en Trujillo, en la localidad de Trujillo, en Girón Puno, 440. Y bueno, actualmente estoy acá en esta comisión. ¿Casado? Soltero. ¿Hijos? Uno. Un hijo. ¿Su nombre? Natalie. Natalie, ok. Vamos a pasar a tomarle el juramento de estilo. Correcto. Muchas gracias. Señor invitado, Santiago Martín Rivas, esta comisión investigadora le agradece su asistencia a esta sesión. Para los fines del acta le agradeceré, si usted nos ha dado ya sus nombres concernientes, y le vamos a tomar el juramento de estilo. Juráis por Dios y por estos santos evangelios contestar con la verdad a las preguntas que esta subcomisión investigadora del Congreso de la República le va a formular en esta sesión. Sí. Muchas gracias. Tome asiento. Se suspende la sesión un par de minutos a fin de permitir que los señores fotógrafos, por favor, puedan salir de la sala. Muchas gracias. Una solicitud. La palabra al señor Santiago Martín Rivas, por favor. Señor congresista, yo también muy honrado de estar en esta comisión. A lo largo de todos estos años se me han ido diciendo una serie de cosas que no corresponden a la verdad. Se ha mancillado mi apellido, mi nombre. Muchas veces el responsable he sido yo por no salir a contestar o no refutar estos términos que estaban dañando lo mejor que tuve, que es mi apellido. Si pudiera, y usted lo permitiera, quisiera que a lo largo, si es que así usted lo pudiera permitir, que esta sesión sea con presencia de la prensa. Ok, la prensa se va a quedar, toda la prensa, solamente para poder organizar la reunión. Habíamos quedado, señores fotógrafos, van a quedarse, no van a retirarse, y en el momento que usted crea necesario que los fotógrafos pasen, lo haré pasar inmediatamente. Todas las cámaras van a quedarse. Una última solicitud con la anuencia suya. Si es que usted lo permitiera, y con la presencia de las autoridades de esta instalación, quisiera, si me pudieran permitir al término de la presente, darle una conferencia. Es cuestión de la conversación que tengamos nosotros y en función de las preguntas que vamos a ir desarrollando. He dicho o he sugerido que yo pueda ser un héroe. Yo, señor congresista, he sido un soldado honesto que he trabajado por mi país. Montesinos no tenía por qué traicionarme. Yo ya le manifesté, yo nunca trabajé con él, nunca he elaborado con él, nunca he tenido una relación fluida, ni directa, ni pequeña con él. Entonces, ¿de dónde me podría haber traicionado? Desde el penal Sarita Colonia, Alexandra del Carpio, buenos días, adelante.
señor Santiago Martín Rivas. Yo soy el congresista Luis Guerrero, presidente de la subcomisión investigadora de los delitos números 132, 134. Muy bien, Alexandra del Carpio se encuentra en el lugar, con ella estaremos en breve. Las imágenes que vemos entonces son en vivo, penal Sarita Colonia en el Callao. Va a brindar su testimonio Martín Rivas, Santiago Martín Rivas, ante una subcomisión de Congreso que lo investiga. Vamos a escucharlo. Testigo en relación a varios asuntos que nosotros tenemos pendientes en esta subcomisión. Por ello es que hemos querido tenerlo aquí en la sala, no hemos querido tenerlo, interrogarlo a través de la reja, sino directamente aquí en la mesa, porque entendemos sus derechos que usted tiene y por lo tanto somos respetuosos de los derechos que los reos tienen y en todo caso los que están siendo investigados. Por eso yo quiero agradecerle por estar presente acá en esta conversación, y antes de poder continuar con la sesión, yo quisiera preguntarle su nombre, su edad, su fecha de nacimiento, su documento de entidad, su número de hijos, su grado de instrucción, ¿no? Y agradecerle porque estamos el día de hoy, 2 de diciembre, siendo las 10:40, vamos a dar por iniciado esta sesión de la subcomisión, indicando que el congresista Bustamante se estará integrando en los próximos minutos que está viajando. Entonces, quisiéramos iniciar esta sesión preguntándole su nombre y sus generales de ley, si sería tan amable. Soy el mayor en retiro del Ejército Peruano, Santiago Enrique Martín Rivas. Tengo 45 años de edad. Mi documento de identidad es el TIP 1085-21-200 y libreta electoral 1001-2832. ¿En dónde vivía anteriormente?